Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Estar con nosotros. Damos la bienvenida a Verónica Costales de Tomaselli, una mujer extraordinaria dedicada al arte de la culinaria. Nos decía, cuando me gradué de sommelier me especialicé en catadora de cacao. Además, ella es la primera mujer que fue titulada, por decir así, en temas gastronómicos a nivel nacional. Verónica, ¿por qué la importancia del cacao ecuatoriano? Fuera de micrófonos hablábamos sobre de dónde se origina el cacao, este fruto tan codiciado desde para gastronomía hasta para terapias físicas, que actualmente se habla de masajes, se habla de una serie de terapias. ¿Por qué es tan importante y por qué los ecuatorianos decimos que es profundamente nacional? Bueno, es divino hablar del tema del cacao, es apasionante. El cacao ecuatoriano es de gran calidad porque su zona, la zona donde está ubicado o donde se produce este grano maravilloso, es una zona privilegiada por horas luz, una tierra privilegiada que lo alberga con gran calidad. Cuando los españoles conquistaron América, llegaron a las costas de México y Moctezuma II, como se sabe, le brindó en una copa de oro a Hernán Cortés una bebida amarga llamada chocolate. Además, una bebida ceremonial que se utilizaba para eventos muy especiales. Muy especiales, y entonces le brindó, imagínate, en copa de oro, esta bebida de los dioses. Entonces, al regresar Hernán Cortés, que era el enviado de la corona para ver cuáles eran los negocios que podían finalmente llevar a España, dijo, he probado esta bebida chocolate y viene de México. Entonces, se popularizó el tema de que viene de México, sin realmente ahondar de dónde realmente venía. Sí, nosotros tenemos este cacao maravilloso que tenemos aquí en el Ecuador, que con este hábitat que te decía especial para producirlo con gran calidad, es justamente porque nosotros somos la tierra del cacao. Entonces, nosotros tenemos este grano maravilloso, esta mazorca amarilla, que es la del fino y de aroma. También producimos otros tipos de cacao, pero el más antiguo árbol de cacao del mundo se encuentra en la Amazonía ecuatoriana. Es decir, el origen del chocolate es la Amazonía ecuatoriana. Sí. De ahí empezó a repartirse, a difundirse primero en América del Sur, en Mesoamérica, en México. Es decir, Ecuador fue el que generó esta gran cultura. De aquí nace la cultura del chocolate o del cacao. ¿Por qué y cómo se logró desde la Amazonía ecuatoriana? Uno puede pensar en varios siglos hacia atrás, empezar a difundirla y a aprender a degustar y a apreciar el cacao. Bueno, fíjate tú que el cacao ecuatoriano, crecido, como te decía, en estos árboles gigantescos en la Amazonía ecuatoriana, incluso llegan a medir 20 metros, una locura. O sea, uno no piensa así en una planta de cacao. No, jamás. Entonces, estos árboles tenían estos frutos maravillosos y las ardillas y los monos se alimentaron de eso. Y se dice que la difuminación se debe a que las ardillas y los monos regaron la pepa.
y comenzó a crecer y comenzó a crecer y comenzó a avanzar. No te olvides que el cacao era una moneda también. Las pepas de cacao eran moneda de intercambio. No necesariamente, la mazorca. Cambiaban en la época, antes de que vengan los conquistadores y vengan los españoles, cambiaban en América, los indígenas cambiaban fundas o costales de mazorcas, cambiaban o una cantidad, qué sé yo, no debe haber sido en fundas, debe haber sido en canastos, en recipientes, en bateas, no tengo idea, de cerámica, cambiaban una cantidad por un esclavo. Entonces dicen que los esclavos se cambiaban por la equivalencia, 2 quintales, cambiaban por un esclavo, pero si eran de cacao arriba o del cacao amarillo, lindo, nuestro, eran solo 2 mazorcas. Es decir, históricamente siempre el cacao fino de aroma ha sido muy bien considerado. Exacto. ¿En qué se caracteriza, al ser un experto en temas gastronómicos, el cacao fino de aroma? ¿Por qué es tan codiciado para las mezclas o para utilizarlo puro? Bueno, el cacao fino de aroma tiene una cualidad fantástica. Primero, es muy aromático. Tiene un aroma una fragancia, por decirte así, un perfume único que lo percibes de una forma fantástica, porque tú estás de lejos y ya estás percibiendo ese aroma único de un amargor especial, de un frutal especial. Es una mezcla de olores, no hablemos todavía de sabores, de olores espectaculares. Luego también de sabores, es decir, tiene sabores únicos. Existen 2 regiones en el mundo que tienen este cacao especial. La región que se llama porcelana en Venezuela, donde se obtiene el cacao porcelana, y el nuestro fino y de aroma. ¿Y son muy similares el porcelana del fino de aroma o en qué? Porque a veces cuando uno está con gente de Venezuela o Perú, todos decimos nuestro cacao es el mejor del mundo, sobre todo con Venezuela con el cacao porcelana. ¿Cómo aprender a diferenciarlos? Porque son muy parecidos, es el olor, pero el momento de probarlos, ¿cómo sé diferenciar texturas, sabores, calidades de cacao? La delicadeza con que se diluye en boca, por ejemplo, cuando tú pruebas un cacao de estos, es como que un pedacito de esto cubriera tu paladar y en el retrogusto tú sintieras una explosión de unos sabores delicados y deliciosos que te hacen sentir muy bien al paladar. Es el arte del buen comer, del buen beber, donde se aprecia esta delicadeza, esta finura, este refinamiento que tiene el fino y de aroma. No te olvides que el cacao es un commodity que se comercializa en bolsa. Y al ser fino y de aroma, eso es la categoría que recibe un premio adicional sobre el precio de bolsa. Es decir, tiene un precio adicional. Si el cacao genérico se cotiza en X monto en la bolsa, el fino de aroma es algo superior al general. No, algo, $1000 adicionales en tonelada métrica. Es bastante. Es bastante. Sí. $1000 adicionales en tonelada métrica. Entonces, ¿por qué pagan esto? Pagan esto por justamente este refinamiento. Y los chocolates más finos del mundo, el 70% de los chocolates más finos del mundo están elaborados con cacao ecuatoriano. ¿Cómo conseguir la famosa denominación de origen que en las etiquetas del 70% de los chocolates finos del mundo diga materia prima originaria Ecuador, al margen de lo que Ecuador está produciendo, ganando certámenes y una serie de elementos, pero si es chocolate belga, suizo, francés, diga hecho con cacao ecuatoriano? Bueno, lo que pasa es que muchos de ellos sí lo reconocen y dicen, se sienten orgullosísimos porque saben que están utilizando en sus blends, en sus mezclas, un porcentaje de cacao ecuatoriano y saben que eso está garantizando una finura, lo máximo que se puede encontrar en el mercado. Entonces, nosotros ahora tenemos denominación de origen. El IEPI ha reconocido 2 denominaciones de origen en el Ecuador, una sobre el cacao y otra de la paja toquilla y de los sombreros de paja toquilla. Nosotros ya tenemos esa defensa al producto, pero en Europa es tan cotizado, es increíble. Fíjate tú que yo he asistido y he representado al país varias ocasiones con respecto al cacao
Y el mercado que más me gusta es Berlín. Ver cómo en Berlín la gente prueba el chocolate y dice, ¡ah, cacao ecuatoriano! Sí, Ecuador. Y prueban, saben perfectamente. Porque es de una delicadeza, de una sutileza tan única que es inconfundible. Ahora, ¿cómo, Verónica, hacer que los ecuatorianos apreciemos más lo que tenemos? Porque muchas veces nos cuenta de Berlín, de Europa, de otros países, el aprecio hacia el cacao ecuatoriano. Y los ecuatorianos somos reacios muchas veces a apreciar y a dimensionar la calidad de productos que tenemos. Bueno, lo que pasa es que aquí hay dos factores, Claudia. El primero, el Ecuador fue el primer productor de cacao del mundo entre 1880 y 1920. Perdimos ese privilegio. Y ahí está desde la creación de Vinces, el París claro, ecuatoriano, chiquito, y una serie de elementos en torno al cacao, precisamente. Sí, exactamente. Nosotros perdimos porque nos cayó una plaga, bueno, no una, varias plagas, entre esas la más importante, la escoba de bruja, y nos ha tomado 80 años aprender a manejarla. Eso ha hecho que nosotros creamos el banco de geoesperma cacaotal más grande del mundo, tengamos en el Ecuador, es una maravilla, por un lado. Pero esa pérdida, al que nosotros perdimos todas las plantaciones, hizo que las siguientes generaciones ya no aprecien el cacao, no sepan lo que teníamos, como que se perdió en la historia, punto uno. Luego, ¿cómo hacer? A comenzar a probarlo. Entonces, ¿qué pasó en ese lapso, no? En ese lapso, cuando perdimos privilegio de ser el primer productor del mundo. Nosotros comenzamos a consumir chocolate, el chocolate que nos brindaban aquí el mercado. Nestlé, por ejemplo, que es uno de los grandes compradores que se lleva el 80% del cacao fino de aroma, lo exportamos a través de Nestlé a Europa, nos dio a cambio un chocolate que puso en el mercado que tenía mucho contenido de leche y de azúcar. Entonces dejamos de apreciar y de valorar, y el paladar ecuatoriano está acostumbrado a comer simplemente chocolate con azúcar y con leche. Prueban el amargo, el que no tiene el puro nuestro, del fino y de aroma, y dicen, no me gusta, qué feo. A la gran mayoría de gente no le gusta porque es una costumbre del paladar. Es decir, hay que ir puliéndonos y acostumbrándonos. Es muy lindo hablar con Verónica Costales de Tomaselli, con ella sobre esta cultura del cacao. Vamos a invitarla en otras oportunidades para hablar de las maravillas de productos que tenemos en el área gastronómica como Ecuador. Productos además que a veces desconocemos, casa adentro, pero hacia afuera son muy reconocidos. Hagamos costumbre de apreciar más lo que significa el cacao fino de aroma. Este cacao que rompe récords en los mercados, que además históricamente el cacao y la cultura del chocolate son profundamente ecuatorianos desde en las épocas de la prehistoria, cuando empezaron los primeros árboles de cacao en la Amazonía ecuatoriana. Temas detectados por ecuatorianos, pero también con investigaciones de especialistas franceses y de otras partes del mundo. Así es que seamos más orgullosos de lo que tenemos. Aprendamos a disfrutar de un cacao amargo, fuerte, que además, como nos dice Verónica y otros catadores, a uno le mueven los sentidos. El cacao no solamente sirve para comerlo, sirve para terapias, sirve para una serie de elementos. Hay películas que uno recuerda como Chocolate con Juliette Binoche y siempre pensamos en cómo volver a disfrutar de este tipo de aromas. Gracias a Verónica Costales de Tomaselli. Vamos a una pausa, luego de la cual estaremos dialogando con el economista José Hidalgo de Cordes. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. Este concurso ha hecho que mi trabajo como profesora sea reconocido en mi país y en América Latina. Me siento feliz de haber escogido esta profesión. Es ponerme retos todos los días, no desmayar ante las dificultades y seguir haciendo las cosas bien en el aula. Por eso, profesor y profesora están invitados a participar en el 9º concurso de excelencia educativa. La web es www.fidal-medioamlat.org.
tómelo con calma. Telesucesos es el primer noticiero de texto en la televisión ecuatoriana. ¿Sabía usted que el 31 de diciembre de 2016 toda la televisión de las ciudades de Quito y Guayaquil deberá estar en el formato digital? Pero no se preocupe, Telesucesos ya es digital. Sintonícenos en el 29.1 HD, la televisión que usted merece. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Con nosotros estamos en este momento con el economista José Hidalgo, quien es el director ejecutivo de Cordes, con quien queremos hablar sobre la situación económica del país. Por un lado, José, tenemos el tema de la deuda externa. Vimos los bonos que se comercializaron la semana pasada a una tasa de casi el 11%. Y también las declaraciones del representante del Banco Central que habla ya de un posible crecimiento. ¿Cómo entender? Por un lado nos endeudamos y por el otro lado crecemos. ¿Cómo lograr entender esto en la parte económica? Buenos días, Claudia, muchas gracias por la invitación. En realidad, las dos noticias yo creo que están muy entrelazadas entre sí, porque el crecimiento que está consiguiendo el Ecuador, según las cifras del Banco Central, es el leve crecimiento de 0,6% entre el primer y el segundo trimestre de este año. Responde fundamentalmente a que en el segundo trimestre, a diferencia del primero, el gobierno tuvo acceso a financiamiento, no solo externo, porque en el segundo trimestre tuvo acceso a un crédito chino de por más o menos 1.500 millones, sino que también empezó a hacer un uso intensivo de los recursos depositados en el Banco Central. ¿Y qué ha hecho el gobierno con esa plata? Principalmente honrar atrasos con sus proveedores, por lo tanto eso ha permitido que esos proveedores paguen a su vez a sus empleados o a sus propios proveedores y aumente el saldo de los depósitos en la banca. Eso genera una sensación de que la economía se estaría recuperando, pero en realidad estamos hablando de una recuperación que no es genuina, que no es sostenible en el tiempo, porque está atada y es dependiente exclusivamente de este mayor endeudamiento que está contratando el gobierno. De hecho, si uno ve las cifras que el Banco Central presentó ayer, detrás de ese 0,6% de crecimiento hay, según el Banco Central, un crecimiento importante de las exportaciones, que sería una buena noticia, en buena parte de las petroleras, pero a nivel interno cae el consumo de los hogares, cae la inversión y crece, obviamente, el consumo del gobierno. Entonces estamos hablando de un crecimiento que, si es que uno ve una encuesta del Banco Central a empresarios, que el mismo Banco Central ha dicho que utiliza como fuente para calcular las cuentas nacionales, uno se da cuenta de que los empresarios encuestados, ninguno de ellos, o a nivel agregado de los sectores encuestados, en ninguno de los sectores encuestados se está generando más empleo. La demanda laboral en comercio, servicios, construcción, industria, que son los 4 sectores que el Banco Central encuesta mensualmente, en todos esos sectores la demanda laboral, es decir, la cantidad de personas que ocupan las empresas, ha venido cayendo sostenidamente y es en el segundo trimestre menor que en el primero. Entonces estamos hablando de un crecimiento que no genera los incentivos o la certidumbre suficiente en las empresas como para que éstas empiecen a invertir y a generar nuevos puestos de trabajo, y por lo tanto es un crecimiento que, si bien está acompañado, como dije, de algunos pagos a proveedores del Estado, no podría decirse que genera un bienestar en la población, en el sentido de que las personas que están buscando trabajo siguen sin encontrar uno.
Es decir, la problemática se mantiene del primer trimestre al segundo trimestre, aunque aparentemente hay un 0.6% de crecimiento, que usted dice es por pago a proveedores, hay más dinero que está fluyendo a costa de deuda, pero son pago de deudas atrasadas, no significa una reinversión o una inyección en el sector productivo. El sector productivo está cobrando deudas viejas. Absolutamente. De hecho, no solo que el mismo Banco Central reconoce que la inversión cayó entre el primer y el segundo trimestre de este año, sino que hay una encuesta del Comité Empresarial Ecuatoriano a 85 empresas, me parece que representan casi el 15% del PIB nacional, y las 2/3 partes de esas empresas dicen que no van a invertir en lo que queda del año porque tienen una mala expectativa de lo que va a ocurrir en el resto del año. Y además, muchas de esas empresas que no van a invertir, no solo que no tenían proyectado ningún plan de inversión para este año, muchas de ellas cancelaron o postergaron sus inversiones porque sienten que la economía no está mejorando. Entonces estamos hablando realmente de un crecimiento. Yo decía el otro día, esta es la campaña electoral más cara de la historia. Y no porque la deuda, por ejemplo, la que usted mencionó, que son 1.000 millones, en realidad son 2.000 millones a esta tasa de 10,75%, no porque se vaya a utilizar en dinero de campaña en el sentido de poner carteles de Lenin Moreno o de Jorge Glass en las carreteras, sino porque es dinero de campaña en el sentido de que el gobierno lo está utilizando para mostrar una situación económica menos desfavorable a fin de llegar a las elecciones de febrero con la economía no tan tambaleante. Y por lo tanto, con menos deudas y mejor imagen de manejo económico, algo muy superficial. Con menos deudas a proveedores, pero una deuda enorme a nivel externo. Imagínense que estos últimos 2.000 millones de dólares que se emitieron este año, a este interés del 10,75% anual. Un paréntesis, ¿cuánto pagan otros países cuando emiten deudas? Porque si uno habla de casi el 11%, son montos altísimos, porque si uno mira Estados Unidos, mira otros países del mundo, se hablan de intereses que son del 0 punto algo, no llegan ni al 1, ni al 2, ni al 3, no se diga al 11. Exacto, y tal vez para comparar con países más cercanos, Colombia o Perú pagan tasas de entre 3 y el 5%. En el año 2014, cuando el Ecuador regresó a los mercados de capitales después de mucho tiempo y hizo una emisión por 2.000 millones al 8%, al 7,95% para ser exacto, economías más pequeñas como Bolivia y Paraguay emitieron a tasas en torno al 4 al 5%. Desde que el Ecuador volvió con este gobierno al mercado capital, el país paga tasas entre 2 y 3 veces más altas que lo que pagan otros países de la región. Y esta última emisión, estas últimas 2 emisiones, para tener una noción de lo caro que es, el Ecuador se endeudó a 5 años plazo, un poquito más de 5 años porque esos bonos vencen en marzo del 2022. Durante los 5 años de vigencia de los bonos, el Ecuador va a tener que pagar solo por concepto de intereses 1.075 millones de dólares. En 5 años, 1.075 millones por haber conseguido 2.000. Y obviamente al vencimiento de los bonos tiene que pagar adicionalmente los 2.000 de capital. Entonces el Ecuador, por haber conseguido 2.000 millones de dólares, termina pagando entre intereses y capital 3.075 millones. Es una deuda que a nivel interno, si es que una familia o una empresa contratara en esos términos, estaríamos hablando de una empresa de un préstamo de chulco, porque realmente que un país se endeude al 11% es una tasa que no tiene razón de ser, salvo en este contexto electoral en el cual el gobierno, hipotecando el futuro, porque eso es lo que está haciendo, dejar una deuda, yo diría casi impagable al próximo gobierno, quiere mostrar una situación económica menos deteriorada de lo que en realidad está. Ahora, José, ¿cuánto debe el país? De la Cámara de Comercio circuló la semana pasada información que habla ya que sobrepasamos los 47.000 millones de dólares, 47.432 millones de dólares. ¿Cuánto debemos? ¿Cómo creer en una cifra o no creer en otra cifra? Se habla de que hay un máximo tope de deuda que está en torno a los 40.000 millones, pero ¿cómo saber efectivamente el próximo gobierno, gane quien gane las elecciones en mayo, qué deuda va a enfrentar y qué servicio la deuda tiene que pagar dentro de su presupuesto general? Ya, a ver, primero, el Ministerio de Finanzas reconoce una deuda pública en torno a 39.000 millones, que ya vendría a ser casi el 40% o sea, estamos del PIB. Al límite. Estamos ahí, en el 40% del PIB. Lo que pasa es que ahora las autoridades han empezado... Una preguntita, estos 39.000 millones y pico, ¿es solamente deuda externa? No, es deuda interna y externa. O sea, ya lo que debemos adentro y lo que debemos afuera. Sí, pero en cambio no contabiliza, por ejemplo, porque el Ministerio de Finanzas no lo considera una deuda, todos los títulos públicos que están en poder del Banco Central. El Banco Central tiene actualmente títulos del Ministerio de Finanzas por más de 4.000 millones, 4.050 millones, que ya representan solo esa deuda que no está contabilizada como tal
en las estadísticas oficiales son 4 puntos del PIB, un poco más de 4 puntos. ¿Y esto que tiene el Banco Central? ¿De dónde el Banco Central sacó el dinero para entregar efectivo? De los depósitos que recibe, ya sea del sector público, es decir, IES, gobiernos seccionales, empresas públicas, o de las reservas que los bancos privados tienen en el Banco Central. Las autoridades del Banco Central han manifestado que lo que utilizan son los depósitos públicos. Obviamente, eso nosotros no podemos saber. Es igual que si usted va al banco y deposita $100 y una empresa pide $100, usted no puede decir, le prestaron mis $100. Prestaron $100 que estaban depositados en el banco. Lo mismo pasa con el Banco Central, pero son montos que el Banco Central, en realidad, el problema es que está haciendo el rol de banco comercial, porque el Banco Central, al haber perdido su independencia, que es algo generalizado a nivel internacional, que los bancos centrales son independientes frente al Ejecutivo, en el Ecuador no, por constitución, el Banco Central es un ente más del gobierno y por lo tanto las decisiones que toma son en función de la política económica del gobierno y no en función, yo creo, de la estabilidad del sistema monetario. En realidad, lo más adecuado, a mi entender, sería que el Banco Central brinde la certidumbre a los agentes económicos, ciudadanos y empresas de que los dineros que están depositados en esta institución están bien resguardados. En realidad, ahora de esos 9.000 millones y un poco más que son los pasivos exigibles del Banco Central, es decir, los depósitos que podrían ir a retirar en algún momento, 4.000 y un poquito más están prestados al gobierno en papeles que, si bien se manifiesta que son de corto plazo, no dejan de aumentar el saldo. Es decir, si fueran de tan corto plazo, uno podría ver que en una semana aumentan o en un mes aumentan y al mes siguiente baja el saldo. Empezamos este año, o el año pasado terminó el crédito del Banco Central al gobierno en 1.300, casi 1.400 millones, actualmente está en más de 4.000. Entonces, hablar de papeles de corto plazo me parece que es simplemente un eufemismo o un saludo a la bandera, porque pueden ser papeles que venzan a la semana, al mes, pero si no son 1.000 millones de papeles en el banco, ya tenemos 43.000. Luego habría que sumar un monto que es un poco incierto de cuánto está debiendo el gobierno por obligaciones, por preventas de petróleo, que tampoco está como deuda. Que tampoco está contabilizado como deuda, pese a que tienen que pagar intereses, tienen una garantía real que es del petróleo y además comprometen ingresos futuros, porque el gobierno finalmente utilizó ingresos petroleros que le correspondían a futuras administraciones. Yo no he hecho el cálculo exacto que usted mencionó de la Cámara de Comercio de Quito, de los 47.000 millones, pero con toda seguridad la deuda ya ronda, si no supera los 45.000 millones y por lo tanto ha superado ya hace mucho el tope de 40% del PIB que establece la ley. El problema es que ahora las autoridades han salido con una novedad, y es decir, que ya no se toma en cuenta para ese cálculo del 40% del PIB la deuda total, sino un nuevo concepto que ellos llaman deuda consolidada, que no toma en cuenta la deuda del gobierno con otras instituciones públicas, principalmente el IES. Al pasar de este concepto de deuda total o deuda agregada al de deuda consolidada, se bajan de un machetazo cerca de 12.000 millones de deuda interna y por lo tanto la relación deuda-PIB, que según el mismo Ministerio de Finanzas ronda ya el 39%, baja a más o menos 26% del PIB y por lo tanto le da un margen muchísimo mayor al gobierno. Pero eso es desconocer la deuda que el gobierno tiene con el IES principalmente, que no es plata del sector público, sino plata de los afiliados. Y si esa deuda no se va a reconocer como tal, ¿cómo se la registra, por ejemplo, en el balance del IES? Eso desaparece del balance, el IES ya no tiene esa cuenta por cobrar. Pero bueno, ya de algún tiempo atrás se dijo que no hay deuda al IES. El Estado dijo no hay deuda y el director del IES dijo no nos deben nada. Pero esa era otro tipo de deuda. Exacto. En cambio, los papeles del Estado que están en manos del IES, si no se reconoce como deuda, ya estamos hablando finalmente de dinero de los afiliados que habría desaparecido de las la pregunta que van a hacerse los afiliados es ¿y qué hacemos cuando nos jubilemos? ¿Va a haber deuda que va a haber jubilación posible? ¿Va a haber prestaciones de lo que hemos pagado toda la vida de trabajo? Exacto. Bueno, y hay que reconocer que el IES ha sido prestamista de los gobiernos y ahora se está endeudando también. Pero ahora, exacto, el problema es que ahora el propio IES se está endeudando. El otro día yo le escuchaba al economista Marco Flores en Democracia que él decía que ¿dónde está la cotización o la licitación, perdón, para haber hecho esta operación con deuda que supuestamente los bancos no le dan la plata al IES, sino que le dan al proveedor. Al proveedor para dotar de equipamientos. Exacto. A los hospitales. ¿Dónde está la licitación? Y otra pregunta, ¿esta deuda de 80 millones o algo así del IES, se suma a la deuda externa o es deuda específica del IES y tampoco se suma a la deuda externa? Debería sumarse porque los boletines del Ministerio de Finanzas son deuda pública externa, entonces no se refiere únicamente al gobierno central, sino también a todo el sector público no financiero dentro del cual está el IES, entonces habría que sumar esa, que dentro de los más de 20.000 millones de deuda externa, 80 son poco. El tema es el hecho de que el IES,
del cual el gobierno dice que tiene un excedente de liquidez, haya necesitado o haya optado por endeudarse y no por usar recursos propios. Hay una serie de interrogantes y la más fuerte en este momento es qué hacer a partir de mayo del 2017. ¿Es posible renegociar créditos de mejores condiciones, los que ya ha acordado el país previamente con el gobierno actual, con altas tasas de interés y una serie de elementos? Hay cómo renegociar deuda y además qué hacer como nuevo gobierno, sea cual fuera, puede ser del propio Alianza País o de cualquiera de los grupos de oposición, para enfrentar una deuda y al mismo tiempo trabajar en obra para el país. Bueno, yo diría que la renegociación no solo que debe ser posible, sino que es la única vía. En realidad nosotros hicimos en Cordes un cálculo de cuál es el servicio, usted me había preguntado un poco antes y yo me fui por las ramas, cuál es el servicio de la deuda que tenemos que pagar. Solo de la deuda externa contratada por este gobierno, cada año el próximo gobierno va a tener que pagar 3.300 millones anuales entre intereses y amortizaciones. Para tener una idea, eso representa más o menos el 10% del presupuesto general del Estado total aprobado para 2016 y 1,3 veces el presupuesto total del sector salud. Entonces estamos dedicando el 10% del presupuesto, o debería dedicarse, solo al servicio de la deuda, que además... Y de la deuda que usted señala fue adquirida en este gobierno, no es una deuda antigua hecha por otros gobiernos. Corresponde únicamente a la deuda contratada por este gobierno. Y además... El presidente Correa y las autoridades económicas, cuando impusieron las salvaguardias, decían, estamos tomando esta medida para evitar que salgan dólares de la economía. Bueno, y obviamente eso nos cargaron a consumidores y empresas con precios de productos importados muchísimo más altos. Pero resulta que nosotros estamos haciendo este sacrificio y el gobierno va a sacar, porque así lo ha decidido contratando deudas tan caras, 3.300 millones anuales, que representan más o menos una tercera parte de las exportaciones no petroleras del país. Es decir, usted genera 11.000 y un poco más de millones de dólares. Entre cacao, banano, camarón. Exacto, todo lo que no es petróleo. Y de esos 11.000 y pico más que entran al país, más de 3.300, una tercera parte tienen que salir para pagar la deuda. Entonces, estamos hablando de que el gobierno exigió un sacrificio a la ciudadanía y a los empresarios de evitar la salida de dólares del país, y ellos contratando deudas tan caras que obviamente en un primer momento generan dólares para la economía porque ingresan esos créditos, pero luego tienen que salir pagando intereses y capital que generan un costo muchísimo más alto. Entonces, ¿qué tiene que hacer el próximo gobierno? Yo creo que hay dos opciones principales. Una es acercarse a los acreedores, a los tenedores de los bonos ecuatorianos y decirles, vean, yo esto en estas condiciones no puedo pagar. O sea, realmente 3.300 millones anuales para el Ecuador en un contexto en el que no se espera que aumenten significativamente los ingresos petroleros ni los tributarios, es un monto, yo diría, inviable. Hay un antecedente de esto. Por ejemplo, Argentina trató de renegociar al inicio del kirchnerismo, con Néstor todavía, la deuda y consiguió que buena parte de los acreedores aceptaran las nuevas condiciones. Pero hubo lo que se llamaban los holdouts, que eran un grupo de tenedores de bonos que no aceptaron esas condiciones y que estuvieron litigando con el Estado hasta hace poco, en lo que finalmente se les dio la razón y cobraron la totalidad del monto deudado más intereses. Entonces hay esa opción, pero con la posibilidad de que no todos acepten una renegociación. Yo creo que otra opción que sería tal vez más viable con un gobierno de oposición y no de Alianza País sería acercarse al Fondo Monetario para tratar de, además, obviamente a cambio de un programa económico coherente que sería además beneficioso para el Ecuador, porque no hemos tenido un programa económico durante 10 años. Pero en cambio otros sectores van a decir las recetas del Fondo Monetario Internacional no son buenas, generan problemas, generan mayor desempleo y una serie de elementos. El fondo históricamente ha cambiado, pero sigue siendo y además el ajuste lamentablemente se va a tener que dar sí o sí, porque como conversábamos previamente, esta supuesta recuperación de la economía en los últimos meses se explica en 100%, diría yo, por el endeudamiento, y por lo tanto, cuando ya las fuentes de financiamiento no están disponibles para el próximo gobierno, va a tener que recortar gasto de algún lado o acumular deuda con los proveedores. ¿Y al fondo cuál sería el pedido? Entonces, que haga un desembolso importante, no sé, de digamos 3.000, 4.000 millones, obviamente a cambio de un programa económico, pero que eso nos permita recomprar los bonos que están en el mercado internacional, que son bonos tan onerosos. El Ecuador igual va a seguir endeudado a nivel externo, pero con condiciones un poco más favorables. Podrían extenderse los plazos y sobre todo reducirse las tasas de interés. Y eso permitiría que el servicio de la deuda ya no sea un peso tan grande para el presupuesto general del Estado, que se va a terminar comiendo lo que se debería destinar a sectores fundamentales. Para terminar, José, usted menciona que pagaríamos 3.000 millones y pico por la deuda adquirida por este gobierno. De los 39.000 millones, ¿cuánto es deuda del
gobierno del presidente Correa y cuánto es la deuda anterior? Bueno, mira, le pongo un dato. En el año 2009, después de que el gobierno hizo esta jugada que en realidad nos terminó costando bastante caro de recomprar los bonos que consideraban ilegítimos, la deuda, si no me equivoco, estaba en torno a 16.000 millones de dólares, ¿sí? Entonces, únicamente desde 2009 hasta la actualidad, la deuda creció en más de 23.000 millones. Entonces, estamos hablando de un gobierno que, no contento con haber tenido los ingresos más altos de la historia del país, se endeudó, y buena parte de la infraestructura de la cual saca tanto pecho de el gobierno, las carreteras, exacto, o de las empresas hidroeléctricas, no fue financiado con ingresos, sino con deuda. Entonces, ¿qué pasó con los ingresos? Bueno, ahí está el crecimiento enorme del gasto público que tanto se critica, pero la mayor parte, yo diría, entre 60 y 70% de la deuda actual del Ecuador es deuda contratada por este gobierno. Muchísimas gracias. Gracias a José Hidalgo de Cordes. Él es muy claro al hablar de posibilidades al futuro. Hablamos de la deuda actual, hablamos de 39.000 millones, de acuerdo a las cifras oficiales, que está muy cerca de su límite. Depende el límite de qué análisis se dé. Cuando se trabaja con el IES, se puede disminuir el límite o incrementar el límite. Pero lo importante es, el próximo gobierno tiene dos retos por delante. Uno, renegociar las deudas para evitar que se pague un servicio de deuda tan alto, y también lograr otro tipo de apoyos al país del propio Fondo Monetario Internacional. Temas que deben ser analizados por los candidatos, hombres y mujeres, a la presidencia de la República. Nuevamente, gracias a José Hidalgo. Vamos a una pausa, luego de la cual estaremos dialogando con el doctor Pedro Fernández de Córdoba, quien es el secretario de Educación del Distrito Metropolitano de Quito. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. Este concurso ha hecho que mi trabajo como profesora sea reconocido en mi país y en América Latina. Me siento feliz de haber escogido esta profesión. Es ponerme retos todos los días, no desmayar ante las dificultades y seguir haciendo las cosas bien en el aula. Por eso, profesor y profesora están invitados a participar en el 9º concurso de excelencia educativa. La web es www.fidal-medioamlat.org. Tómelo con calma. Telesucesos es el primer noticiero de texto en la televisión ecuatoriana. ¿Sabía usted que el 31 de diciembre de 2016 toda la televisión de las ciudades de Quito y Guayaquil deberá estar en el formato digital? Pero no se preocupe, Telesucesos ya es digital. Sintonícenos en el 29.1 HD, la televisión que usted merece. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Gracias por continuar con nosotros. Como lo habíamos anunciado, estamos con el doctor Pedro Fernández de Córdoba. Él es secretario de Educación y Deportes del Distrito Metropolitano de Quito. Doctor,
¿Cómo empezó el año lectivo en los colegios del distrito? ¿Cómo es la planificación? ¿Cuántos alumnos están participando? ¿Y qué significa además arrancar año lectivo con reforma curricular? Buenos días, muchas gracias. Así es, nosotros empezamos el año lectivo con nuestras 20 instituciones. Nosotros tenemos 9 unidades educativas y 11 colegios, y entre esos también algunos colegios de bachillerato. Estamos llegando a cerca de 25.000 estudiantes que están distribuidos desde nuestro colegio más lejano, que es el Alfredo Pérez Guerrero, que queda en San José de Minas, hasta colegio como el Osvaldo Lombida, que está en Guamaní. Entonces estamos distribuidos en todo el distrito metropolitano de Quito. Lo hemos hecho con algunos temas importantes para la ciudadanía. Hemos logrado regular todo lo que es nuestra planta de docentes. Nosotros tenemos alrededor de 960, 220 aproximadamente de ellos tenían contratos de servicios ocasionales. Hemos logrado ya lanzar esos concursos para darles nombramientos provisionales, lo que dará para que nosotros en el primer trimestre del 2017 contemos con toda la planta de docentes municipales bajo contrato, un nombramiento definitivo, y obviamente les estamos dando así mucha estabilidad laboral para que puedan cumplir de la mejor manera sus funciones. En lo que tiene que ver la malla curricular también y los nuevos lineamientos dados por el Ministerio, hay ciertos cambios sustanciales, como son el tema de implementar 5 horas adicionales de educación física en todos nuestros planteles, el tema de eliminar la asignatura o cambiarla, la asignatura de informática como eje transversal para dar otro tipo de asignaturas. Es decir, a partir de la nueva reforma impulsada por el Ministerio, ¿va a disminuirse el tema informático y de computación? Lo ideal, y según los lineamientos, un poco estamos ya trabajando en todo lo que son los lineamientos. Nosotros inclusive vamos a empezar con una capacitación muy fuerte para nuestros docentes, que dura aproximadamente 3 módulos y son alrededor de unos 4 meses para que se capaciten en este nuevo documento que tiene más de 1000 páginas aproximadamente. El tema de la informática es que se elimina como materia, pero sí se maneja como eje transversal para que en las materias que se pueda trabajar con informática, estas sean dadas en base a esta herramienta tecnológica como tal. Entonces son cambios que hemos tenido que realizarlos. Obviamente eso conllevó que tengamos más docentes de cultura física, tengamos menos docentes de informática, se implementaron también horas de física, horas de matemáticas. Entonces todos esos cambios se han ido dando, lo hemos ido afrontando bastante bien. Creo que el sistema municipal tiene su prestigio bien ganado, y un poco lo que nosotros queremos es resaltar eso, porque también estamos implementando algunos temas importantes, como es el asunto del alemán en el Colegio Fernández Madrid. Y también vamos a trabajar en lo que tiene que ver el implementar este idioma en otras instituciones que están interesadas en tenerlo. Tenemos en este momento 2 instituciones con bachillerato internacional, que es la Unidad Educativa Sebastián de Benalcázar y la del Millennium Bicentenario, y estamos buscando para el año 2017-2018 implementar en 3 instituciones más, con lo que nuestra oferta también mejoraría tanto al nivel académico como en las posibilidades que damos a nuestros bachilleres de obtener una mejor certificación, un diplomado internacional, y también poder acceder a cualquier universidad del mundo. Es muy importante esto de pensar en el futuro y que los jóvenes bachilleres de las instituciones municipales lleguen a optar por opciones dentro y fuera del país sin ningún límite de inicio. En toda esta estructura también ustedes están inmersos en algo trascendente para la ciudad y el país como Hábitat 3. ¿Cómo el mundo educativo del Distrito Metropolitano está involucrándose con este encuentro que se realiza cada 20 años? Es importante y qué bueno que se tope el tema, porque nosotros hemos trabajado ya en una agenda como ciudad educadora en lo que tiene que ver lo que va a ser ya en 15 días la convención y el evento de Hábitat 3, en donde nosotros manejaremos principalmente uno de los programas emblemáticos que ha sacado nuestro alcalde desde que llegó en su nueva administración, en el sentido de lo que es la educación virtual. Nosotros tenemos un programa que es el Bachillerato Virtual Inclusivo, en el que damos la posibilidad a personas mayores de 18 años en adelante para que puedan acceder a estudiar y terminar el bachillerato. Nosotros estamos dando primero, segundo y tercer año de bachillerato de manera virtual totalmente. Nos apoyamos mucho en nuestras casas Somos y en el colegio, en Unidad Educativa Bicentenario, en donde pueden acudir todos nuestros matriculados. Nosotros este año estamos empezando con 1166 inscritos en los diferentes cursos. Aproximadamente estamos hablando de 500 en primero, 500 en segundo y 166 en tercero. Es decir, este primer año nosotros vamos a tener nuestros primeros bachilleres virtuales totalmente reconocidos por el Ministerio y con un título de bachiller reconocido también a nivel nacional.
nacional. Entonces eso es lo que vamos a dar a conocer en Hábitat 3. Un poco el trabajo que está haciendo. Es decir, buscar más una ciudad incluyente, que personas que por A, B o C motivos no lograron terminar el bachillerato ni educación básica, ustedes están haciéndolo, que se integren, se incluyan a través del mundo virtual y este bachillerato. Así es, sobre todo dándoles las herramientas para que en el caso de que lo puedan hacer, lo hagan desde sus casas con los módulos y el tiempo que ellos lo puedan hacer. Nosotros obviamente damos dentro de esos plazos un tiempo para que ellos puedan cumplir con todos los módulos, los trabajos y trabajar con sus tutores como tal, pero tienen de alguna forma una flexibilidad, porque si es que tienen tiempo todo un fin de semana pueden acabar ese módulo, si no diferentes horitas en la semana. Entonces eso les da la facilidad para que no dejen sus labores, sus actividades diarias, puedan seguir trabajando, que muchos de nuestros estudiantes son trabajadores. Entonces eso les da la posibilidad de tener el bachillerato, acceder después a la educación superior, o si no, en el caso de varias de las instituciones, tanto públicas como privadas, uno de los requisitos mínimos para poder ser contratados es que tengan su título de bachiller. Es decir, es ayudar a los diferentes sectores. ¿Cómo van a presentar esta situación, este proyecto, que no es proyecto, es una realidad realmente, de incluir a más hombres y mujeres hacia el bachillerato dentro de Hábitat 3? El día 17 en el Centro de Conversiones de Eugenio Espejo nosotros estamos preparando toda una temática en donde va a haber una saga de conferencias en relación al tema y un poco la experiencia que se está viviendo como municipio. Nosotros en este momento estamos trabajando en conjunto con la Fundación UBIA, que es la que nos da la plataforma para que nuestros alumnos puedan estudiar dentro del centro cibernético que ellos tienen o el centro virtual que ellos manejan. A partir del 2017-2018 nuestra idea es que sea un colegio más de la educación municipal. Estamos potenciando nuestro colegio, que es el 9 de octubre, para que sea la cabeza, es decir, nuestros bachilleres tendrán el título del colegio municipal 9 de octubre, pero en base a eso nosotros aspiramos subir al menos un 50% nuestra población de estudiantes, es decir, esperamos para el 2017-2018 llegar al menos a los 3.000 inscritos en los 3 años que nosotros ofertamos. Esto es importante, duplicar el número de estudiantes y generar posibilidades para lo que Pedro Fernández de Córdoba mencionaba, personas que logren sus títulos, logren acceder a la universidad y también a mejor calidad en sus trabajos al tener ya un título de bachilleres. Por otra parte, está usted a cargo no solamente de lo que es la parte de educación, sino la parte deportiva. ¿Qué pasa con el tema de deportes? Mencionaba que dentro de las propias instituciones educativas se está incrementando el número de horas de educación física de acuerdo a la nueva malla curricular. Pero ¿qué ocurre en Quito y la práctica del deporte? ¿Qué pasa con ligas barriales, con todos los espacios para garantizar deporte, práctica, mejores calidad de vida y mejores hábitos en la ciudadanía? Bueno, uno de los principales problemas que tenemos como ciudad es los altos índices de sedentarismo que tiene la población de Quito. Uno de los programas que se han generado y uno de los que más fuerza ha dado nuestro alcalde en este sentido es en dotar de infraestructura deportiva adecuada. Se están entregando constantemente canchas sintéticas prácticamente casi todas las semanas, de las que se están construyendo en los diferentes sectores del país. Tuvimos hace poco tiempo la reinauguración del Parque La Carolina. Es más, esa semana que se dio la reinauguración tuvimos cerca de 300.000 usuarios que visitaron el parque. Es decir, se están dando las condiciones para que las personas y los habitantes de Quito puedan tener las mejores condiciones para practicar deporte. Dentro de todo es el planificación, como les digo, la primera es la infraestructura, pero también fomentamos mucho lo que es el deporte en cada uno de los barrios y nos apalancamos mucho en lo que son las ligas barriales. Con ellos estamos haciendo trabajos profundos en el sentido, por ejemplo, con algunas de las asociaciones que existen en la ciudad, de eliminar todo lo que es la venta de alcohol. Tenemos un programa grande que se llama las Ligas Barriales Libres de Alcohol, en el sentido en donde nosotros incentivamos y motivamos para que se den cierto tipo de actividades, en donde nosotros como municipio subvencionamos esas actividades y suplimos esos dineros que a veces ingresan por la venta de principalmente la cerveza. Entonces eso hace que se vuelva un ambiente mucho más familiar, que las personas no solo asistan, los jugadores, al partido o al momento que tienen sus encuentros deportivos en la liga, sino que sea un espacio familiar donde pueden compartir y dar diferentes actividades.
Eso nos está dando muy buenos resultados. Existen cerca de 400 ligas en el Distrito Metropolitano de Quito. El 95%, si no es más, están asentados sobre terrenos municipales. Entonces, una de las cosas que también estamos trabajando mucho es regularizar esos asentamientos con convenios de uso entre 5 a 10 años que se está dando a las ligas, y ahí también les facultamos para que reciban obras de infraestructura básica, como pueden ser camerinos, baterías sanitarias, mallados, tribunas, y también después llegar a lo que se está dando, que también causa mucho entusiasmo en las personas y en general en toda la comunidad del sector, el hecho de poder tener una cancha sintética que también hace que se mejoren las condiciones de la práctica de deporte. El momento nosotros hemos visto a lo largo del tiempo que estamos en la dirección, el cambio y la transformación que sufre el barrio a raíz de tener una canchita de tierra como tenían la gran mayoría de las canchas del deporte barrial y en general de los barrios de Quito. Al ser transformado todo el espacio y tener una cancha sintética, genera la atención de mucha gente, genera la atención, mayores, niños, mujeres. Mayor práctica, mayor número de personas que practican deporte. Así pero es. ¿en qué se responsabiliza el barrio para cuidar la cancha sintética? ¿Qué necesita la cancha sintética para mantenerse en buen estado y por lo tanto ser un activo para el barrio y no después pedir nuevamente al municipio o a la Dirección de Educación y Deportes que les ayude para? ¿Cómo se responsabiliza el barrio? Así es, hay varios sistemas que se están dando porque no en todas las ligas existen, no en todos los barrios existen ligas barriales totalmente legalizadas con el convenio de uso, con un acuerdo ministerial. En ese momento también participa el Comité Pro Mejoras del Barrio o el Comité Barrial que se dé en el sector. Muchos de los casos en los que se entrega la cancha barrial, la cancha al deporte barrial, la liga es la que se compromete a hacer el mantenimiento y a mantenerla en óptimas condiciones de uso. Obviamente nosotros como municipio lo que permitimos es que tengan su programación deportiva, pero sobre todo que también abran las puertas para el resto de la comunidad. Por lo general también nosotros hemos visto que una práctica desde hace muchos años se daba que la cancha del deporte barrial estaba cerrada de lunes a viernes con un candado y después solo se abría el fin de semana. Ahora está cambiando mucho eso porque, como les decía, hay muchos adultos mayores, niños, personas con discapacidad y en general la comunidad que está alrededor de la cancha puede participar de las actividades. Obviamente la liga tiene su programación el fin de semana, pero también es la que se compromete en mantenerla y en cuidar la cancha. En general es un compromiso que se da entre todo el barrio que recibe la obra. La EMOP, que es la encargada y el órgano que está manejando todo el tema de la construcción de las canchas, también da un seguimiento muy cercano en el sentido de tener el control, porque hay guardias en todas las canchas para evitar que se den excesos. A veces también hay gente que entra para consumir ciertas sustancias o no para lo que está construida, que es para realizar deporte. Entonces tenemos el control eso a través de guardias y sobre todo el hecho de que se cumplan las mínimas normas de uso, que son el calzado adecuado, no tener chicles, por ejemplo, porque eso desgasta mucho el material, y en general todas las actividades que son mínimas, ¿no?, en relación a lo que se debe hacer para que se mantenga la cancha de la mejor manera. Temas importantes, ¿cómo ligar el tema educativo y capacitación también con las ligas barriales o con todos los quienes están trabajando en el deporte barrial? ¿Cómo ustedes están generando capacitación, no solo para profesores en el área de educación, sino también para dirigentes y miembros de los espacios deportivos de Quito? Nosotros empezamos desde hace un año aproximadamente. Este rato le tenemos un poquito parado al programa porque tenemos varias actividades con el tema de hábitat, también con el tema de educación, que con el inicio del año lectivo es medio complejo. Pero nosotros empezamos capacitaciones en varios temas a todas las ligas, principalmente en un convenio que hicimos con la Federación de Ligas, que tal vez es una de las más grandes de la ciudad. Ellos tienen cerca de 120 ligas afiliadas. Dentro de esas capacitaciones nosotros todos los miércoles visitábamos las ligas, veíamos la realidad que tienen y les capacitábamos en tres temas fundamentales. El uno tenía que ver con toda la parte jurídica en relación a cómo convertirse a todos los clubes y a la liga como tal en una institución jurídica acreditada por el Ministerio del Deporte, que es el órgano que en este momento está dando todo lo que son las juridicidades. A su vez, cómo trabajar para tener el convenio de uso vigente y todas las circunstancias legales que manejan el tema de la liga como tal. Luego de esa charla teníamos una de comunicación y de cómo expresarse en público. Muchos de los dirigentes barriales, si no todos, por lo general manejan masas importantes de personas. Estamos hablando que
prácticamente directamente existen alrededor de unos 300.000 jugadores en la ciudad y todos esos están conducidos por los dirigentes, entonces les enseñamos un poco cómo expresarse mejor, cómo llevar mejor el mensaje y ciertas técnicas de comunicación para que puedan expresarse bien. Y la otra charla es la de marketing y gestión deportiva, en donde también les damos muchas herramientas para que trabajen la autogestión. Es importante eso, sobre todo ahora en estos tiempos complicados, el hecho de que el municipio de Quito no puede solventar todos los gastos en relación a infraestructura y a ciertos pedidos que tenemos, porque los pedidos son sin números, desde uniformes hasta balones, ciertos apoyos económicos. Entonces les damos las herramientas para que ellos puedan, con autogestión y con los trabajos que realizan, con el importante número de personas que manejan, puedan generar ciertas actividades, inclusive llamar a la empresa privada para que puedan ser patrocinadores de sus eventos, de sus torneos, de sus uniformes, y eso también les haga que generen recursos y en base a eso puedan ir realizando todas sus actividades. Para terminar, Pedro, ¿en qué consiste y cómo asistir al evento del 17 de octubre en el Centro de Convenciones de Eugenio Espejo en torno al hábitat? Porque habrá muchas personas que quieren aprender más sobre este bachillerato a distancia y todo lo que ustedes están proponiendo. Bueno, hemos estado haciendo varias invitaciones a personas que asisten. El número es reducido para las personas que podrán asistir. Creo que el salón es aproximadamente para unas 200 personas. Lo pueden hacer las personas que están interesadas en participar, en contactarse directamente con la Secretaría de Educación, Recreación y Deporte, que queda en La Mejía, Guayaquil, en el centro de la ciudad. O también pueden ingresar a nuestra página, que es educacion.quito.gov.es, y ahí contactarse con nosotros para buscar el que nosotros les demos una invitación y puedan ser parte de este evento. Muchísimas gracias al doctor Pedro Fernández de Córdoba. Recordamos que él es el secretario de Educación, Recreación y Deportes del Distrito Metropolitano de Quito. Una tarea realmente importante porque uno piensa en toda la educación municipal del distrito, reconocida no solo al interior de la ciudad capital, sino a nivel nacional e internacional. También hablamos sobre la importancia de las ligas barriales, todo lo que tiene que ver con deportes, pero también generando educación, capacitación para empezar con autogestión, con apoyo del municipio, pero que generen recursos para mejorar la situación de los diferentes sectores de los barrios y de la práctica recreacional y deportiva. Gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Queremos recordar que este programa llega con el apoyo de MAP, la empresa de agua de Quito, Cheviplan y también de la Universidad Internacional del Ecuador. Con ustedes hasta el día de mañana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presentó Enfoques. Pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Hasta la próxima.